Los náufragos de la política buscan nuevo barco. Señores, esto parece, así dice la mecánica Andújar, que la política dominicana es un disco rayado. Y eso que no estamos en el 26 y en el 27. Óyeme bien lo que te voy a decir. ¿Ustedes se acuerdan del bloque progresista? Que eran como 20 partiditos, partidos, no se puede decir partiditos aunque sean chiquitos. No me los chiquité, diría mi mamá. Y entonces después vieron la cantidad, ojalá encontrar ese video por ahí, Osvaldo, la cantidad de presidentes de partidos juramentándose con Abinader. Eso fue ahora, en estas elecciones de ahora. Antes de ayer. Antes de ayer, en 100 partiditos, todos se le sumaron porque parece que las palomas vuelan siempre a donde hay pan. Y parece que el pan o el olor a panadería lo tiene Leonel Fernández en estos días. Señores, Leonel huele a presidente y ya usted ve el séquito de gente que le anda atrás. Y por supuesto, sigue con sus críticas. Dice que el gobierno va en caída libre. ¿Y cuáles son, Yamel, esos nuevos integrantes? ¿Cómo sería? Los náufragos. No. Polizonte, ¿cómo se llama la gente que van en los barcos? Son polizontes. Los polizontes que va ilegal en un barco, el náufrago es el que no tiene. Y el que va en el barco. Digo que esos son polizontes. Los tripulantes, exactamente. Quizá aquí ven. Los tripulantes. Bueno, los tripulantes se están arrimando al barco que parece que sabe que va para buen puerto. ¿Cuáles son, Yamel? Bueno, estos tripulantes son unos 40 aproximadamente. Es el número de dirigentes comunitarios que Leonel Fernández acaba de juramentar en su partido de la Fuerza del Pueblo, que incluye a empresarios, docentes, pastores y coordinadores barriales. Básicamente, los evangélicos están en búsqueda de sus cosas también. Todos buscan su cosita. Aquí es sin distinción. Esto, pues, estas personas se juramentaron en un acto que se llevó a cabo en San Cristóbal y, pues, obviamente que Leonel Fernández dijo que esto es una muestra de que la Fuerza del Pueblo ganará en el 2028 de manera inevitable. Dice que esto posiciona a su partido en primer lugar en mediciones de preferencia electoral y que esto obedece, por supuesto, al trabajo continuo de su militancia y de la estrategia de expansión que ha tenido el partido. Esto, pues, se lleva a cabo de manera simultánea con algo que hizo el PLD, que fue que dio unas declaraciones similares sobre su supremacía electoral. O sea, ambos partidos podremos decir que tienen una narrativa parecida, pero hay que darle al César lo del César. Yo recuerdo cuando inició la Fuerza del Pueblo, por ahí por el 2019, ¿verdad? Que Leonel llenó la ciudad de unas vallas que decían 2 millones de firmas, 2 millones de afiliados, y la gente se burlaba porque yo misma, yo peco levanto mi mano derecha y digo... Pero fue verdad que no la presentó los 2 millones. Sí, es verdad, pero yo me burlaba porque yo decía, qué iluso, ¿cómo usted llena el país con unas vallas que digan semejante cosa? Él lo que no lo logró fue en el tiempo que él dijo, en el tiempo que decían las vallas, pero la verdad es que la Fuerza del Pueblo se ha mantenido trabajando de manera continua y le están sacando mucho provecho a las falencias que ha tenido este gobierno del PRM. Cada vez que encuentran, mira, una brechita de ese tamaño, sale la Fuerza del Pueblo, se mete por ese hoyito y le saca provecho. Yo difiero. ¿Cómo? Totalmente. No, ¿y cómo? Totalmente. ¿Por qué? Yo creo que el gobierno está jugando solo. No, cuando Leonel sacó La Voz del Pueblo los lunes, yo pensaba que él se iba a poner de tú a tú de frente con el presidente, la semanal de un lado y La Voz del Pueblo del otro. Cuando salió la denuncia de Senasa, después que explotó el caso de Senasa, que llegó de hecho a la Procuraduría, más nunca yo he vuelto a ver, más nunca he vuelto a escuchar a nadie de la Fuerza del Pueblo, pero ni del PLD. Ya eso se cayó. Son aquí las olas y las críticas y los programas de investigación duran una semana. Hay que ver cómo es que se tumban después. Bueno. Yo no creo que la Fuerza del Pueblo esté haciendo una oposición férrea. Todavía falta mucho, sí, pero para mí el gobierno está jugando solo en todos los sentidos. A veces, ayer salió Leonel a decir que bueno, que es inevitable que la Fuerza del Pueblo
va a ganar las elecciones en el 2028, que el gobierno va en la caída libre, pero tú sabes lo que es hacer oposición. Freddy, que tiene experiencia más que nosotros en temas políticos, el PRD de ese tiempo sabía hacer oposición. Pero quizás lo que pasa es que la oposición entendió que el trabajo que ellos tienen que hacer, el mismo gobierno lo está haciendo. Me callé. Entonces ellos dijeron, bueno, este gobierno lo que está es dándose golpe el solo. Así es. Vamos a dejarlo. Si ese fuego está Que encendido, ellos sigan haciendo el trabajo. ¿Para qué echarle gasolina, verdad, Exacto. Nicolás? Ya como quiera. Continúa, cariño. Eso era. Vamos nosotros a seguir creciendo y ellos que sigan. ¿Tú crees, Freddy, que el gobierno solo se está haciendo oposición? Como Hipólito, que era el jefe de campaña de Danilo, ¿sabes? Sí, sí, se la puso facilísima a Danilo Medina y entonces yo pienso que el gobierno ha cometido muchos yerros y además tú has visto, como que uno en el pueblo decía cuando uno estaba azarado, ¿verdad? Que todo se le pegaba y al dedo malo todo se le pega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es el PRM y el gobierno de Luis Abinader el dedo malo? Bueno, parece que sí, porque todo se le está pegando y hay que ver la cantidad de hechos que a veces parecerían fortuitos, pero todos estos pedidos en extradición van manchando un poco más la imagen de este partido, la marca de este partido, del PRM, se ve afectada por este tipo de eventos que a veces no dependen ni siquiera de ellos. Pues ¿cómo ellos iban a saber que iban a pedir dos altas figuras del PRM en extradición en la misma semana? Es muy difícil de saber eso. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que... ¿Qué tanto daño le hace, Freddy, al PRM y al gobierno, especialmente a Paliza, tan pechito y orgullosito? Le sacaron un video en estos días, un TVT, diciendo de los vínculos del narcotráfico con el PLD. Tú sabes, me imagino que hablaba del quirinazo también. ¿Y ahora qué dirá Paliza? Bueno, está calladito porque realmente él fue el que más ha ido como presidente del PRM, ha tenido que dar la cara en todo este tipo de conflictos. ¿A quién le dieron esos supuestos narcos, los cuartos en campaña? Tuviste un comunicado desde el lunes pasado donde el PRM decía, mira, yo no fui, esta vaina pasó, pues yo no tengo nada que ver con eso. Pero ustedes cogieron el dinero que se aportó para las campañas electorales, fue a dar a algún lugar, alguien fue beneficiado de esas campañas. Entonces, no hay que preguntarle a Calderón. Este tipo de hechos van dañando la marca PLD y la marca PRM. Y si tú lo conjugas con una acción gubernamental que parece anémica, parece pálida, entonces estamos en una situación de un PRM que las cosas no le están saliendo bien y va a haber un momento en el que le va a afectar electoralmente, le va a afectar... Ya le está afectando. Ya le está afectando. Si tú ves los números del PRM, cuánto sacó en las elecciones y cómo ha venido, en un año y pico, ha venido decreciendo. ¿Cómo están esos números? ¿Es verdad que están por debajo de un 40%? Sí, están por debajo de un 40%, pero no están por debajo de la fuerza del pueblo, como dice la fuerza del pueblo. Ni están por debajo de la fuerza del pueblo, ni están por debajo del PLD. Lo que pasa es que vienen bajando y a la velocidad. Si tú haces una regla de 3, que te das cuenta que si sacaron 50 y pico de % en las elecciones pasadas, y entonces tú estás en 39, 38, 40, ya tú tienes una caída de 16, 11, 12 puntos. En un año y medio es mucho, un puntaje muy, muy significativo. Yo difiero de Freddy en el sentido de que el dedo malo no es el partido como tal del PRM. Sino yo diría que es el presidente Luis Abinader el dedo malo. ¿Al contrario? No, porque a él todo se le pega en el sentido de que lo hacen los otros, pero se lo pegan a él por ser el presidente. Pero ¿y quién es la cabeza del equipo? La reserva moral que tiene el PRM es Luis Abinader. El no, que Yamel, con todo lo contrario. ¿Hasta cuándo? Yo estoy de acuerdo con Freddy. Al contrario, hemos tenido 3 ministros de Educación, 3 ministros de Salud Pública, por mencionar 2 ministerios que son columnas, ¿verdad? O sea que va cambiando todo lo que hace. 2 de obras públicas. Y ni mencionar el Ministerio de la Juventud, que eso fue en el Pero primer eso no periodo. es relevante para una obra de gobierno. Lo que te quiero decir es que este gobierno ha tenido reveses muy importantes en zonas, en ministerios neurálgicos, pero escándalos por pipa, pero nada se le pega al presidente. La valorización del presidente está por encima de la del partido y de la del gobierno. muy por encima. Claro, mídelo. Pero es que cuando hablamos de que bajan los porcentajes, es
Bueno, lo que pasa es que sabemos que para las próximas elecciones supuestamente Abinader no va. Pero imaginémonos que, o sea, ustedes entienden que si Abinader sí fuera a reelegirse y él fuese el candidato del PRM, entonces no estuviéramos viendo una baja en los porcentajes hacia el PRM, porque ese es el candidato. No, lo que pasa es que Abinader sigue siendo el principal activo político del PRM en todos los sentidos, como candidato, como precandidato o como no candidato. Yo pienso que aunque él sea el candidato, la gente no iba a querer votar por él. Él quiere vender la imagen de que no es candidato y sin embargo eso es difícil, eso es un San Benito, no se le despega fácilmente. Pero si buscamos las encuestas y producción puede apoyarnos en alguna de las encuestas y social listening, Osvaldo, yo creo que tenemos algo por ahí. La marca PRM está por debajo de la marca Luis Abinader. Es como Leonel Fernández. Leonel Fernández está por encima como marca de la fuerza del pueblo. Entonces, contrario al PLD, que estuvo como marca por encima de Abel Martínez. Los que saben dicen que no es verdad que el PLD tiene un 10%. Lo que pasa es que ahí hubo una conjugación extraña, que lo que dicen que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero desde que hubo traición hacia Abel Martínez, desde que hubo traición del mismo Abel Martínez al partido. Lo mismo que pasó con Domingo Contreras. De los dos lados. Adelante, Nelson. Gracias, Colombia. Fíjense que basta ver lo que acaba de pasar en Bolivia y me encantó lo que dijo Freddy más temprano, el tema de ser lo más objetivo posible, lo menos romántico posible, y para soñar, acabar de una vez por todas con lo que pudiera ser una continuidad del oficialismo de parte del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué ganó el señor Rodrigo Paz en Bolivia después de 20 años de socialismo? Por un tema muy simple, el desencanto. Hubo un desencanto de parte de la población que pudo capitalizar la oposición de Luis Arce. Y ahí está, la centroderecha va a gobernar por primera vez a Bolivia después de 20 años. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Nosotros parecemos pastores evangélicos todas las mañanas tratando de enviar mensaje a la oposición diciéndole que miren, si ustedes no se unen, si no crean una coalición, una concertación, una alianza de partidos desde lo municipal, congresual, hasta la presidencial, el PRM va a ser el PRI de la República Dominicana. Dirán, pero espérate, Nelson, el PRI gobernó 77 años en México, sí. El PRM puede gobernar los próximos 70 años en la República Dominicana. Dice, pero ¿tan así? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona, por ejemplo, el PLD y la Fuerza del Pueblo juntos no tienen los recursos de un Estado, no tienen los recursos de un oficialismo, no tienen la fuerza de un gobierno activo, como el caso de Abinader. Tú dices, bueno, ¿se puede capitalizar, Nelson, todo el desgaste de la figura del presidente Luis Abinader y todos los casos de corrupción del oficialismo? ¿No lo ha hecho la oposición? Yo les pongo un ejemplo. El caso Senasa. El caso Senasa es para que la oposición hubiese tenido de rodillas al gobierno y no lo hizo. Un caso de 1.679 millones de dólares, lo más probable, el caso de Senasa. Y ahí está, la oposición abrió la boquita un poquito como cuando un pájaro le van a echar un gusano a la mamá. Ya está callado eso, ya. Ya está callado. En cualquier otro país del planeta, la oposición ya estaría está viendo, bueno, ¿quién va a ser el ministro de Agricultura? Yo, papi, listo, tranquilo, mi amor. Y el de Obras Públicas, sí estarían repartiéndose los cargos. Porque ya sabría, yo no, el 28 soy yo, somos nosotros que vamos a gobernar. Porque en el caso de Dominicana no podemos pedirle la renuncia al presidente Abinader por todo el daño que tendría la democracia. Amén. Pero no logran capitalizar. Otro error gravísimo de la oposición, vámonos primero al PLD. Aprendimos de los errores del pasado. No lo han dicho ni cuando están durmiendo en la cama. Por lo tanto, al voto joven dice el voto joven, pero ¿por qué yo voy a votar por una persona que ni siquiera es capaz de hacer un mea culpa? En el caso de la Fuerza del Pueblo, y lo he hablado con dirigentes de la Fuerza del Pueblo, bastante enojado además le he dicho, señores, ¿en qué planeta yo viviendo atacando a mi hermano todos los días? No, mi hermano esto, mi hermano una basura, mi hermano no lo soporto, mi hermano esto. Llega un año en particular, hermanito mío, mi amor, vámonos papi, que me quiero juntar contigo. Me va a decir, disculpa, ¿quién habla? Yo soy yo, Nelson, tu hermano. Yo le colgaría el teléfono. Entonces, de alguna manera se está malentendiendo lo que es formar parte de una oposición. ¿Ustedes no ven cómo funcionan las primarias en los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos? Se dicen de todo, pero ya cuando se está acercando la elección, tú lo ves abrazándose y gracias a Hillary, wow, increíble Sanders. ¿Por qué?
porque hay un objetivo mayor, que es sacar del poder al que está en el gobierno. En el caso de la oposición yo no veo eso. Lamentablemente, y lo dijo también Freddy en algún momento, cuando hay muchos partidos es muy difícil que haya unión. Porque cada uno se siente lo que le pasa a Israel, el elegido, el de Juan, el elegido por el mundo, por la ilusión. No. Nosotros, yo lo digo de verdad y yo lo siento de esa manera. Dependemos de dos personas bastante mayores, Leonel Fernández y Danilo Medina. Son ancianos casi, ambos. No le dan pase a la juventud. Cuando sientan a la gente mayor aquí, tienen una negación completa y absoluta de que una persona joven sea capaz. Oye, pero si Leonel fue joven y fue capaz, ¿por qué diablo digo no puede ser capaz? Porque es joven. No, no es su momento. Vale. Disculpa, ¿tú sabes que OpenAI, una de las empresas más multimillonarias de los Estados Unidos, lleva meses de creada o lleva años de creada? Si el mundo cambió. Un multimillonario no fue el tipo que trabajó 1000 años. Es el tipo que dijo, listo, se me ocurrió tal cosa. Vamos a hacerlo, Nicolás. Listo. Nico, ábreme tal código. Y cuando tú una vez, Nico y Nelson, multimillonarios por un tema que partimos hace una semana. Inclúyeme. Dios te escuche. Inclúyame, porque yo no soy parte de esa idea. Bueno, vamos a hacerlo. Y termino con lo siguiente. El mundo cambió, señores. Yo le pongo una idea. Todo el mundo viene, veo en el 28 que ya se está casi ajustando la banda, así. Mira a ver cómo me queda. Me ajustame un poquito aquí, papi, para yo verme bien. Y si surge un liderazgo ético en la República Dominicana, pero como el tema de la candidatura independiente no va a pasar en República Dominicana, ni ninguno de los jóvenes le interesa, ni a ninguno de los viejos tampoco apoyar una candidatura joven, lo más probable en ese escenario, porque al final se van a juntar, es que Leonel Fernández Reina sea el próximo presidente de la República Dominicana. Nicolás Castilla. Sí, no, yo pienso que la oposición está haciendo lo correcto, por lo menos en este momento, en esta coyuntura. Entiendo que más adelante se van a procurar uniones, ¿verdad? Que es lo que se necesita para ganar las elecciones. Porque, como decía inicialmente, el gobierno está ahora mismo haciendo el trabajo que le corresponde a la oposición hacer. Entonces, a nivel interno, se están atacando. Es como, vamos a decir, un cuerpo enfermo, el gobierno, que a nivel interno hay órganos que se están deteriorando. Entonces, me parece que la oposición ha identificado esto y ha dicho, oye, nosotros lo que tenemos es que esperar que ellos simplemente, que ese cuerpo que está a nivel interno adoleciendo de diferentes situaciones, pues termine de caer. Y el Leonel Fernández en el día de ayer, justamente esto fue lo que dijo. Él dijo, el gobierno va en caída libre. Entonces, si va en caída libre, vamos a dejarlo que caiga. Después que caiga, pues nosotros vamos a asumir pues la posición que entendamos que debemos asumir. Entiendo que estar juramentando personas, bueno, pues esa es la labor que ahora mismo le corresponde. Así como lo está haciendo Danilo Medina, aunque Danilo Medina, más temprano hablábamos, yo veo más posibilidad de parte de la fuerza del pueblo, aunque dice don Freddy que los numeritos no le favorecen tanto todavía. Yo creo que la fuerza del pueblo es que tiene mayor posibilidad, según, ¿verdad?, una auditoría a nivel de cuando uno sale a la calle y lo que uno ve en redes sociales. La gente está hablando de un sentimiento y está hablando del león. Eso es lo que yo he visto y he podido leer a nivel de las informaciones que se comparten y de los comentarios que comparten las personas. La cuestión de Fuerza del Pueblo y de PLD es una cuestión que se circunscribe a un evento histórico en la política dominicana, que es un divorcio político, social, que ocurrió entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Recuerden que Danilo Medina fue armador del PLD, fue la persona que hizo el secretario de Estado de Leonel Fernández en sus primeros gobiernos, y estuvo muy de cerca con Leonel. Hubo una partida de esa relación. Danilo se sintió, como dirían aquí popularmente, ninguneado por Leonel. Entiendo que se le hirió el ego, y eso trajo un remordimiento o un desdén hacia Leonel Fernández, que yo a veces no me explico cómo una gente puede tener tanto rencor. Y eso se ha visto de parte de Danilo hacia Leonel Fernández. De Leonel a Danilo, como Leonel es tan diplomático, entendemos que
lo ve diferente. Sin embargo, la diplomacia puede esconder algunas cosas que tal vez no fueron del agrado de Danilo Medina, quien se ha dedicado a través del tiempo a llevar acciones que todas tributen hacia el desmedro de cualquier aspiración que Leonel Fernández tenga. Esto incluye ser canchanchan de Hipólito Mejía. Oigan eso, Hipólito, que es PRD, era PRD, ahora PRM, es mejor amiguis, como dicen por ahí, de Danilo Medina. Hipólito, esa gente son canchanchantes. Tienen tiempos, tienen intereses, tienen negocios que colindan y ellos son panitas. Ahorita alguien mencionó que le estaba haciendo Hipólito a la campaña de Danilo, creo Frey que lo mencionó. Esa vez. Entonces, esta relación con Hipólito Mejía, que no, yo entiendo que ni en el universo de los superhéroes, ni de Marvel, ni de DC, ni de Marvel, hay dos gente que se opongan más, o alguien que le tenga más odio a una persona que Hipólito a Leonel Fernández. Es una cosa. Sí. Hay alguien que le tiene más a Danilo. Pero pues esos dos villanos, entonces entre esos dos villanos, señores, se han unido, escuchen esto, uno blanco y otro morado, para que nada que tenga el nombre o la fragancia de Leonel Fernández prospere. Entonces, qué lástima por el país, carajo. Es lástima por el país. Entonces, a eso mismo es lo que voy, Nelson, señores. Por animar versiones personales o éticas o de retórica o de aspiraciones políticas o económicas o de formas. Porque lo que yo entiendo que desagrada más a Hipólito y Leonel es su political correctness, lo correctamente político que es Leonel y lo afable que es como hombre que te dice las cosas con mucha delicadeza. Llama el Cato el testigo de eso, que ha dicho que es una dama para hablar con él. Pero lo que pasa detrás, según la mirada de Danilo y Hipólito, es que el hombre no es fácil. Que toma medidas que aunque parezcan muy bien, según Danilo y Leonel, dice que ese hombre no quiere saber de él. Y esto va a lo que decía Nelson. Nosotros estamos en una posición que este país se beneficiase mucho de tener políticos maduros. No el de Venezuela, no, señores. Nicolás. Maduros de madurez. Que tengan la forma y la capacidad, la manera de manejar las emociones, el cerebro reptiliano, y tener capacidad de maduramente decir qué es lo mejor para el país. Por ejemplo, Hipólito se ha visto señalado y su partido por tener conexiones con gente que son peligrosas. Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo. Por ahí anda Quirino, que dice que su persona favorita es Hipólito. Y yo le agradezco mucho a Hipólito. Y no quiere saber de Leonel. No quiere saber de Leonel. ¿Qué Entonces, cosa? Estamos viendo cómo hay cuestiones que van más allá de lo lógico o de lo ético profesional en un emprendimiento como la política. Entonces, para cerrar la idea, este país se beneficiase mucho de tener un grupo de gente, de líderes, que se pusiesen de acuerdo y digan, señores, al país lo que le conviene en este momento es esto. El PRM ciertamente no está haciendo un buen gobierno, nosotros debemos unirnos, debemos levantar una sola bandera y decir, esto hay que cambiarlo, hay que pararlo, debemos traer un plan que el país deje de estar sangrándose y tomar tanto prestado y llevar obras a cabo que tengan sentido. Pero no han sido capaces de sentarse a eso. Otra cuestión importante es que para que esto ocurra tiene que haber un consenso y ese consenso solo se puede lograr en el momento en que se sientan personas con cabezas frías y decir es hora de que nos unamos por el bienestar del país. Pero la mayor pregunta es, ¿a esta gente realmente le importa el país? Mira, ustedes tienen una frase de una señora que dice que cuando los hechos son hechos, ¿cómo es? La palabra sobra. Las palabras sobran, exacto. Entonces, independientemente de, hay que ver cuáles son los hechos de Leonel Fernández y cuáles son los hechos de Danilo Medina. O sea, si vemos la historia... Pero ¿por qué mencionas a Danilo si Danilo no es candidato? Sí, pero estoy respondiendo justamente a lo que él acaba de afirmar, de que el país está en manos de dos personas, pero que no presentan una madurez como tal. Y yo lo que puedo apreciar es que viendo la historia, cuando Leonel tuvo que ceder a Danilo, cedió. El problema vino cuando Danilo tenía que ceder a Leonel, que se resistió a eso. Freddy, ¿tú que estabas ahí? Se resistió. Eso fue, porque él está calladito, pero él se sabe la historia. Tú mencionabas, y yo estaba ahí. ¿Cuáles fueron los hechos? Antes de que Freddy entre, tú mencionabas a Bolivia. Y justamente Bolivia está adoleciendo por una situación, por el ego de dos personas también, que estamos hablando de Evo Morales
y Luis Arce, que era el presidente que acaba de perder ahora, y que esta rivalidad entre estas dos personas que eran aliados de un mismo partido, al final fue lo que terminó llevando a Bolivia a la situación que está, que el presidente que ganó, le deseamos suerte, porque ha ganado un país que está en caída libre también, como diría. No, se cayó ya. Yo estaba ahí. Ajá, hicimos, diga usted. junto a Carlos Marante Varela, hicimos todos los esfuerzos posibles para llevar al PLD a una posición de unidad, de unión. Los enfrentamientos en el comité político fueron muchísimos y además muy candentes para tratar de llevar al PLD a una posición de unidad. Rechazaban la unidad que se dio una unidad mostrenca, porque luego se hizo, donde se hizo con buena voluntad, el caso de Omar Fernández, que hoy es senador, porque el PLD sí aceptó esa unión con Omar Fernández, y entonces sencillamente los votos de Omar, 84,000 gente que votó por Omar, no votó por el candidato del PLD. Y entonces eso te da la idea de cómo en el PLD había una actitud positiva. El Partido de la Liberación Dominicana es muy probable que esté en este momento fuera del poder por la actitud de Danilo Medina en su enfrentamiento visceral con Leonel Fernández. Míralo ahí. Si no se da esa actitud sectaria, me da la ganaria, y a todo el mundo le dijo, Danilo, vas a sacar al PLD del poder. Y para los que tienen mucho dinero eso pasa sin pena ni gloria. Pero para 472,000 PLDistas que estaban en la nómina del Estado, eso fue una hecatombe, fue una catástrofe. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, si no se entiende que hay que corregir los errores del pasado, las desavenencias del pasado, y si no se entiende que no es posible, ninguna fuerza política gana solo de estas elecciones, nadie derrota al PRM de manera, Iván lo decía muy ahorita en su resumen, es necesaria la unidad del pueblo para que todas las fuerzas políticas se concatenen en un gran movimiento, un tsunami político que lleve de nuevo a la oposición al poder, porque el PRM es un partido poderoso y tiene muchísima militancia, pero tiene el poder del Estado en sus manos y lo sabe usar. Dada esa trayectoria, ¿quién debe ceder? Medio centavo de mi parte, medio centavo. Mire, Freddy, yo les decía a usted hace un tiempo que ahora, porque las cosas cambian, ahora Margarita se ha visto como un perfil político muy desgastado, pero yo les decía que hubo una coyuntura en la que Margarita Cedeño, en ese tiempo de Fernández, y sigue marcando bien. Ella hubiese sido la solución. No, dicen que ella no tiene chance. Hubiese sido la solución a una diatriba que había ahí entre Danilo, que ella era vicepresidente de Danilo, y Leonel, que era esposa. ¿Y quién fue que no quiso finalmente? Pero no importa quién lo quiso. El problema es que el poder del hombre enquistado en el poder, uno que era presidente, otro que había sido presidente varias veces, no dio apertura en equisencia a que una mujer tomase la antorcha de una nación o de un partido. Que sí se podía. Que sí se podía, pero el orgullo, esa cuestión que los hombres les cuelga, de no, somos nosotros. Entonces cuando el otro dice que soy yo y el otro dice que soy yo, la cuestión llevó al PLD nos cuelga a una división, a romper el partido. Y ahora la solución, como demostró estas elecciones a la senaduría que el PLD apoyó a Omar, se llama Omar Fernández. Pero otra vez, no porque sea mujer, sino porque es más joven, una discriminación total también. Entonces el joven no puede. O tiene que ser el que fue, que ya no puede ni aspirar, o tiene que ser el padre que ha sido 3 veces, pero quiere volver. Yo entiendo que en algún momento el expresidente Fernández va a entender lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar, como esa con Margarita, lo que tiene que pasar era que fuese Margarita y que se mantuviese unido el PLD. En este tiempo lo que tiene que pasar es Omar Fernández en la respuesta. No por ninguna apetencia política de nadie, sino porque es lo lógico. Porque lo otro va a ser un gasto masivo, señores. Es que se iba a dividir un también desgaste político y económico para intentar quitar al PRM del gobierno. La solución para salir del PRM, si así el país lo quiere, se llama Omar Fernández. Yo quiero, Yamel, aportar 2 centavos, como dice Iván. Miren, en esta versión del periódico Diario Libre de Metro, Metro, ¿verdad? De Diario Libre. Versión Metro. Hay 2 noticias. Una noticia es, Danilo, a este gobierno les gusta inaugurar obras a medias y habla precisamente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar,
Palacio de Justicia de Santo Domingo, entre otras obras. Y le hace como una critiquita. Y luego Leonel Fernández, que juramenta dirigente del PRM y del PLD en la Fuerza del Pueblo, que había un pacto que no debía, ¿verdad? Ni el PLD juramentar gente a anunciarse, ni debería la Fuerza del Pueblo también juramentar gente del PLD, ni el PLD de la Fuerza del Pueblo. Pero en resumen, cuando yo veo esto en la misma página, es como un ejercicio. Yo quiero llamar la atención de la clase política y un poco del empresariado también, porque cuando nosotros estamos jugando, y Nelson hablaba de Bolivia, podemos hablar de Perú, de Colombia, de otros países, de Venezuela, es como, bueno, déjame hacer el mínimo esfuerzo y el mínimo ejercicio de oposición. Exacto. Pero no vemos una realidad, una intención real de hacer una oposición constructiva. Vemos en este medio, por cierto, saludar a mi amigo Miguel Medina, que fue elegido para la Junta Directiva de la CIP. Se reunió aquí la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Y qué dice el periódico Panorama de hoy? Un traje a la medida. En Monorriel de Santo Domingo ante una licitación polémica. Todos los días vemos cuestionamiento de las licitaciones de este gobierno, pero vemos más a medios de comunicación y programas de investigación con el interés que usted entienda que pudieran tener, mucho más que a la oposición haciendo oposición. Entonces puede ser que, entonces, Leonel Fernández va a ser el próximo presidente, ¿para hacer qué? O sea, el próximo que venga, ¿qué va a hacer? ¿Quién nos va a defender? Dice Cleo aquí en la transmisión que qué ha hecho el PLD, la Fuerza del Pueblo, por la justicia del DIEXE, por la ocupación haitiana, que me ha hecho Ángelo, por eso y me excusan. O sea, estamos quizá poco, quizá un 4%, un 2%, un 5% de gente que está mirando hacia otro lado porque no vemos una credibilidad en la oposición, que están haciendo realmente una oposición constructiva para protegernos, para cuidarnos, para defendernos. Todos los días vemos cosas cuestionables, pero todos los días vemos que el país va por un derricadero en distintos aspectos. ¿Quién nos defiende de la ARS, de los seguros? En fin, vamos a empezar a tomar las llamadas. Pero quiero dejar esto en el ánimo. No es simplemente publicar una nota o salir a hacer una actividad un domingo para hacer el mínimo esfuerzo de aparentar que estamos haciendo oposición. Yo creo que hay que hacer algo más, que el pueblo se siente muy solo, que hay una sensación de iniquidad y de injusticia muy grande y que no necesariamente la representa un partido de oposición tradicional. Vamos a empezar a recibir llamadas. A propósito de la mirada hacia el 2028, estamos discutiendo con los mismos actores. O sea, al final son los mismos actores. Por ahora. Por ahora, exacto. Entonces, los mismos actores con las mismas mañas. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Eduardo Flores de aquí, de los Guaricanos. Adelante. Adelante. Adelante, Eduardo. Sí, buenos días. Yo tengo una frase que hace mucho la digo. Y es que Leonel lo gana ni como regidor mientras Danilo esté vivo. Ah, velo ahí. Otra cosa. Hello. Sí, lo escuchamos, adelante. Eduardo, muévete un poco, que se va No, la es que señal. él está oyendo por el televisor, entonces va a tener un delay. Así es, gracias Eduardo por tu opinión. Los teléfonos abiertos para gente con opiniones de este panorama político en República Dominicana, en este devenir. Vienen cosas importantes. Sin embargo, vemos cómo los mismos actores son, como dice Colombia, es que el presupuesto de la película nada más tenía un solo cast y hay que repetirlo. Pero el mismo Congreso, pongamos que Leonel gana con un Congreso del PRM. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, Félix Peña de la zona oriental. Adelante, tocayo, de Félix Peña La Tata. Sí, para contestarle a mi querida amiga, ¿y qué puede hacer? No sé si la pregunta quién fue que la hizo. ¿Qué puede hacer la Fuerza del Pueblo y el PLD con respecto a lo del YC y muchas cosas de este país? Porque es que el dueño del YC era que le llevaba las encuestas al partido de gobierno y no pueden hacer nada porque están comprometidos. Sí, gracias por su llamada. ¿Y tu respuesta, Colombia? Bueno, mía no, es Cleo que está preguntando. Lo que Cleo pregunta y siento su vacío es que nosotros no tenemos interlocutores y por eso también es la importancia de los medios de comunicación, que a veces mucha gente los sataniza, porque entonces no tendría la sociedad nadie quien hable por ellos, porque aquí hay un pacto oculto, o ya no oculto, un pacto privado, empresariado,
políticos. Entonces podemos dejar que se escape la democracia que tenemos y caer en lo que está sucediendo en Centroamérica y Suramérica, en varios países. ¿Con quién hablamos? Muy buenos días, dama. Adelante, Víctor. ¿Huele o no, Víctor Leonel, a presidente? Bueno, un saludo para todos los caballeros ahí y la dama. Yo Gracias. quería decirle algo a don Freddy, que siempre una gente un poquito mayor, pero joven en su comentario. Gracias. Llama todos los días. Eso Don es un Freddy, tinte que él un abrazo para usted. Gracias, Víctor. Llama todos los días aquí. Amén. Mire, don Freddy, yo quería ver si usted, con su conocimiento, le decía algo al pueblo dominicano. No sé, yo no soy de ningún partido, yo pertenezco a la ley de mi pueblo, que siempre esté bien. Amén. Óigame lo que le voy a decir, don Freddy. ¿Usted cree que una persona, el pueblo, puede confiar en alguien que se unió al PRM para ganar las elecciones? El PRM no ganaba las elecciones en ningún lado. Ganó por el PLD y porque se unió Leonel a él. Pero óigame lo que le decía, podemos confiar en una gente que vendió la empresa del oro todo de que 97.3, podemos confiar en una gente que hizo lo de la Full Global, podemos confiar en gente que vendió toda el arca del país, ingenio, empresa, todo. Podemos confiar en gente que todavía hay gente de sus políticos que no han sido juzgados. ¿Podemos confiar en una gente de esa? No podemos confiar ni en él ni en el que está. Vamos a ver a quién Dios nos pone en el camino. Muchas gracias. Ese es el problema, Víctor, que cuando viene a ver no es Dios el diablo que nos pone entonces en el camino. O sea, un invento. ¿Tú sabes lo que es un invento? Sí. Lo que pasó con Venezuela, de ser el país más rico del continente, a no tener ni siquiera energía eléctrica o una medicina. Esos son los inventos. Y es bueno decirle a Víctor que los partidos políticos en cada coyuntura diseñan una política táctica que no necesariamente tiene que ver con su estrategia. La táctica es qué le conviene en el momento y el partido decide, o el político, Así es. qué hacer en cada coyuntura. Así es. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, le habla Juan Enrique de Santiago de los Caballeros. Adelante, Juan. Yo quiero decirle al señor Víctor, que llamó anterior, que en quien real y efectivamente no podemos confiar es en él que llama escudado en decir que no es político y sin embargo llama a un programa de televisión para hablar de política, para denostar a otra persona que sí es político y dice con esto que no es político. Aquí la falsedad viene desde la sociedad misma, en que siendo políticos, hablan de política, pero vienen con el discursito de que no son políticos. Y con relación a nuestra dama, en que dice que aquí no hay oposición, que la oposición no hace, si la voz de la oposición no estuviese al tanto, los temas del gobierno que ha querido meter, inclusive con aquella reforma fiscal, si la oposición no ha opinado, entonces aquí se estuviera jugando con nosotros en gran dimensión, como se ha estado jugando en otras. Y por último, ¿cómo podemos pactar, prohibirle a un ciudadano que pase de un partido a otro cuando nuestra Constitución dice que usted es libre de tener una ideología política cualquiera? Yo puedo ser del PRM ahora y puedo irme a la Fuerza del Pueblo cuando guste, o cuando sea de la Fuerza del Pueblo, puedo irme al PLD. ¿Cómo se puede pactar de que usted no puede juramentar a uno o a otro? Entonces, eso es un sofisma político. Vamos a ser claros en todos los sentidos. Sí. Excelente. Gracias por escuchar. Gracias, excelente llamada, como dice. Exacto. No decimos que no se puedan juramentar. Freddy y yo lo que recordamos es que habían hecho un pacto del PLD de la Fuerza del Pueblo que aunque se juramenten no lo iban a publicar. O sea, van a juramentar gente, pero no decir estos son del PLD, estos son de la Fuerza. Porque es una imagen. Buenos días. Otra llamada. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. José Ramírez. Adelante, José. Fíjense algo. El PRM se ha quedado sin discurso, porque todo lo que decía que él era, ya no lo es. Que era un partido que no era corrupto, ya es corrupto. Que era un partido eficiente, y ya no es eficiente. Que era del ya cambio y no hubo cambio. Todo eso. Entonces, el PRM ya no tiene posibilidad de alguna, porque ¿qué le va a decir al país para mantener el poder? No tiene discurso. Entonces, en este país votamos por el que esté en segundo lugar para salir del desastre. Esta gente van a terminar peor que Hipólito, y lo verán.
y vamos desesperadamente a tener que salir de ella. ¿Por quién vamos a votar? Por el que está en segundo lugar. El PLD no tiene candidato. Los candidatos del PLD no prenden. Y toda esa gente que sean diputados van a ir a inscribir su candidatura por el que tiene más votos, que es Leonel. O sea, Leonel es una plataforma mejor y más posicionada que el PLD. El PLD se va a vaciar. El PLD le va a pasar lo mismo que le pasó al PRD y al Partido Reformista. Llegó al final. No se vaya. ¿Qué usted está haciendo por la mañana de lunes a viernes? Debería venir a opinar para acá. Yo que llamé, acuérdese. Debería venir a opinar para acá porque bueno. Eso es así, olvídese de eso. El partido de Leonel se va a potencializar porque el PRM se cayó. Y el PLD no tiene posibilidades. Nadie se va a ir a enganchar a un partido que tiene un 10%, un partido que está en el suelo. Aquí todo el mundo busca el poder. Y el juidero va a venir. Fíjense que cuando ustedes ven al PLD, ustedes no ven muchas caras que ustedes veían, que están en el PLD, pero no se dejan ver, están escondidas para salir huyendo. Mire la cara de los que están al lado de Danilo. Una última pregunta, oye, que están por salir huyendo, ¿verdad? Una última pregunta, ¿qué usted opina de los partiditos, de los partidos pequeños? Todos esos se van con Lionel, van a recoger su moleta y se van, todos. Gracias. Esas son las palomas de la política. Ya tú lo decías. Como dice Freddy, llame todos los días, como dice Freddy. Mire, tú sabes, yo estoy muy de acuerdo con esta llamada y con la llamada anterior que se hacía la pregunta de que a qué se refiere que la oposición no está haciendo su trabajo. Yo pienso que aquí palos y boga y palos y no boga, si estuvieran haciendo tanta oposición, estuviéramos diciendo que no nos dan descanso y que apenas estamos en el 25 y que están ahí. Pero es que oposición no es hacer política ridícula, no. Oposición es defendernos. Ahorita decía Nelson. Pero lo están haciendo hasta un punto, Colombia, que tanto más de ahí se puede hacer. Nelson decía ahorita que si Leonel gana con un congreso del PRM no lo van a dejar gobernar. Ojalá y tengamos equilibrio de partidos, de fuerza política. Nos quejamos de todos los préstamos que ha aprobado este gobierno histórico en la vida republicana, pero puede aprobar todos los que quiera. Es más, la reforma el presidente no la pasó porque no quiso, porque tienen todo. ¡Primicia! Dice Freddy que va. ¡Primicia! Es por enema que está entrando. Una nueva Señores, en los próximos días, en menos de 30 días, se va a formar el movimiento Objetivo 28, que va a estar procurando la unidad de todas las fuerzas políticas de oposición para enfrentar al gobierno. ¿Cómo? Y este movimiento, que no lo dicen, aunque dicen que es un movimiento independiente de PLDistas que están saliendo del PLD, tiene mucha cercanía con Leonel Fernández. ¿Y quién dirige Objetivo 28 o quién va a dirigirlo? En una nueva entrega. ¿Cómo? No te media primicia. No, porque... es un pedazo. No se engañe a Freddy. Ya estamos diciendo que se ha formado... y dimos el nombre y todo, ¿verdad? Vamos avanzando. Y se va a anunciar, lo que pasa es que es un colectivo. Hay 10, 12, 15 grandes figuras políticas. Pero si te menciono uno y otro no. ¿Eso Freddy, incluirá a los partidos mayoritarios y los minoritarios? Sí, a todos. Antes de irnos a la pausa, Freddy, yo tengo una consulta para ti. Wow. ¿Será cierto que es cierto? Tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos? Aquí Eustacio Valerio de Villaduarte. Muchas bendiciones para todos. Bienvenido. Amén. Ustedes saben que ahí tenemos un caso de esos dos gallitos que están ahí abajo, que están en pelea, que donde se topan, ¿usted sabe? Esa gente se saludan, si están en vivo y se sonríe, pero por detrás hay un pleito fuerte ahí. Eso viene desde el 2000 más o menos, cuando Leonel no se le montó en la patana a Danilo para ayudarlo. Pero entonces viene en el 2011 también. ¿Por qué? Porque Leonel sabe que era mejor derrotar al PRD, que nada más gobierna en un solo periodo. Y así mismo fue, le sacó que el cliente subió esto en el 2004. En el 2011 viene Leonel, entonces lo convence como Danilo y se sube en la patana. Para que Danilo apoye a Leonel en el 2016. Pero entonces viene Danilo paramba y se le reelige. Entonces, en conclusión, para mí las elecciones del 2028 van a ser una de las más cerradas de la historia. Para mí nadie saca un 40% de los tres partidos, para mí, pero hay un gallito ahí que está abajo con un 13, un 14%, que prefiere mejor que gobierne el PRM, usted puede estar seguro de eso. ¿Cuál es ese gallito?
El gallito ese es Danilito. Danilo. El gallito que está sobre los 70. Pero, Bueno. Entonces, hay todavía la suerte le sonríe un poco por ese lado al PRM, en verdad. pero es que Porque para mí nadie saca un 40%. Van a ser unas elecciones donde los dos partidos van a sacar un 30 y pico y uno va a sacar un 13, un 14, un 15. Y entonces ese 15% que está abajo se va a ir en balanza para mí a favor del gobierno que está. Muchas bendiciones para todos. Amén. Bueno, Pero Eustacio, sí, no son bendiciones las que usted está tirando ahí, ¿no? Mira, hay Pronóstico. una cosa que según escuchaba Eustacio, pensé yo que ese gallito que es Danilo, con ese 13% que menciona Eustacio, sería una figura importante porque ciertamente la cercanía de Danilo con Hipólito Mejía y esa facción del PRM que es Hipólito, eso es importante. Es una nueva